Hola a todos, soy Manu, bienvenidos al tercer vídeo de esta serie de secretos de la técnica del piano. Hoy vamos a hablar del legato, ese gran desconocido, ese gran enemigo a veces de los pianistas. Y digo enemigo porque no está cerca para nada de la física de nuestro instrumento. Es decir, un instrumentista de cuerda lo tiene fácil porque puede meter varias notas en el mismo arco. Una persona que toca un instrumento de viento puede meter varias notas en el mismo chorro de aire, o un cantante de la misma forma. Pero nosotros solamente podemos crear una ilusión de legato, es decir, solamente podemos hacer pensar, hacer creer a nuestro oyente que está escuchando una sola línea, cuando en realidad lo que está escuchando son varias notas percutidas, una detrás de otra. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues en primer lugar con un buen control del peso y del ataque. Y estos dos son los temas del vídeo número 1 y número 2 de esta serie que os recomiendo que veáis antes de este. Y vamos a ver muchos ejemplos hoy, en los cuales vamos a utilizar el peso y el ataque para crear esa ilusión de una melodía que es cantada en lugar de ser percutida. Vamos entonces a empezar. De este primer ejemplo vamos a ver solamente los 4 primeros compases para meternos ya en las nociones del legato. Si tocamos todas las notas igual, con la misma profundidad y el mismo ataque, esto no es interesante, ¿vale? Entonces tenemos que buscar algo. ¿Y qué tenemos que buscar? La dirección. ¿Hacia qué notas queremos ir? Yo voy a ir primero hacia el si del segundo compás, porque es la dominante que va a resolver después la tónica. Entonces, ir hacia una nota quiere decir crecer con la intención hacia esa nota y después aflojar, después disminuir, ¿vale? Mirad. Crecemos, crecemos, hasta aquí y disminuimos. Y lo mismo hacia el sol. Todo esto junto. Por supuesto se pueden hacer muchas más variantes, que igual en esta pieza en concreto no suenan tan bien. Podemos empezar con el apoyo e ir quitando, por ejemplo. Cualquier cosa bien hecha, si es la que tú quieres hacer y practicas y buscas el toque para que salga así y me convences, yo encantado. Pero en este caso prefiero algo más natural, prefiero ir al si y al sol. Entonces tenéis que buscar siempre en todo lo que toquéis una dirección, hacia dónde ir. Y esto vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Vamos a añadirle al tema un poco de complicación, introduciendo más planos. En esta pieza tenemos la melodía, el acompañamiento, y el bajo, que también tiene una melodía muy bonita. En todos estos planos vamos a buscar su propia intención y su propia dirección y lo vamos a hacer mediante el legato. Por ejemplo, sería muy natural ir hacia el mi del segundo compás y desde aquí disminuir. Vamos a probarlo. Suena bonito, ¿verdad?
Ahora vamos a probar una cosa distinta. Vamos a ir hasta el Do del tercer compás y luego disminuimos. Seguimos, 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 seguimos. Y ahora aflojamos. También suena bonito, ¿verdad? Y ahora vamos a intentar algo un poquito más rebuscado. Vamos a ir hasta este Si bemol, que es una nota más aguda, aunque esté fuera de tiempo, aunque esté fuera de pulso totalmente. Y luego disminuimos hasta el Mi bemol. Un poquito más, por sin pasarnos. Crescendo. Y menos. A mí esta es la que más me gusta. Hasta el Mi. Y menos. Entonces, de todas estas opciones que os estoy dando, escoged la que más os guste, o si tenéis un buen control de los dedos, escogedla en el momento que estéis tocando en el concierto, la que más os guste. Y ahora, para conseguir un buen control de los dedos, ¿qué hacemos? Trabajar con el ataque. Aquí siempre un ataque más ligero y más rápido la bajada de la tecla. Aquí profundo pero sin tanto peso y con un ataque lento. Y aquí lo mismo, sintiendo muy bien el fondo de cada tecla, como si quisiésemos llegar hasta aquí. Y sintiendo todo el peso que está comunicándose al piano, ¿vale? Cuando consigáis el contacto de todas las notas con el teclado, con el fondo del teclado, en las tres voces, ya podéis empezar a buscar direcciones. Vamos a ir hasta el Mi. Un poquito más el Si bemol y un poquito más el Mi bemol. Y ahora disminuyendo. Para hacer un diminuendo bonito lo que tenemos que hacer es buscar que cada nota entre en la resonancia de la nota anterior, en el legato, ¿vale? Es decir, si quiero un diminuendo al Si bemol, escucho dónde queda el Do y empiezo el Si bemol ahí. Si empiezo el Si bemol demasiado fuerte, escuchad la resonancia, suena un acento. Y si lo toco demasiado suave, se rompe la línea también de alguna forma. Entonces tenemos que buscar justo el punto dinámico de la nota que vamos a tocar donde está la resonancia de la nota anterior. Estos son muchas horas de práctica, muchas horas de trabajar con el oído más que con los dedos, pero una vez que lo consigáis vais a notar que vuestro nivel pianístico va a aumentar de una forma muy considerable. Vamos con el siguiente ejemplo entonces. Empezamos. Lo que está escrito dentro de una ligadura lo vamos a tocar normalmente siempre hacia abajo, perdiendo la tensión. Salvo que haya dentro de la ligadura, por supuesto, un regulador. En ese caso vamos a hacer caso al regulador y vamos a seguir las instrucciones que nos dé. Empezamos. En las primeras 4 notas, la segunda que tiene un trino, en esas 4 notas no hay ningún regulador, entonces vamos a bajar progresivamente. Y menos. Aquí de esta nota, de este Do, la última de estas 4, a la siguiente, este Do tiene que sonar más fuerte porque es un principio de otra frase, y para que no suene un acento, tenemos que crecer la mano izquierda. Mirar. Y bajamos, porque está escrito. Volvemos a empezar otra frase. Ahora no lo hice, pero normalmente me gusta tocar
la tercera nota de cada grupo de la mano izquierda con la mano derecha. Solamente en estos tres grupos. ¿Por qué? Para mantener el legato aquí, porque esto es bastante incómodo para la izquierda. Si eres capaz de tocar la melodía de forma profunda y esta nota muy ligera y muy rápida, con el mismo toque que está haciendo la mano izquierda, va a funcionar siempre. Este es otro ejemplo de creciendo con la mano izquierda para hacer la ilusión de que crecemos con la mano derecha. Del mi al fa. Escuchad. Ahora lo he exagerado, pero sería una cosa así, ¿vale? Sin exagerarlo. Y tenemos esta segunda melodía mientras estamos haciendo aquí el trino. En la mano izquierda. ¿Podemos tocar todas las notas iguales? No. Vamos a buscar también aquí una dirección. Más pesado el do y más ligero a partir de ahora. Y para diferenciar esto de esto, utilizamos aquí una vez más un ataque distinto al que utilizamos aquí. Más rápido y más ligero, casi non legato, y aquí profundo y lento. Y vamos quitando peso cada vez para hacer el diminuendo. Y esto siempre piano ligero y ataque rápido. Seguimos. Esta vez no vamos a buscar porque tenemos un crescendo escrito, miradlo. Y más crescendo. Disminuyendo. Está todo escrito en la partitura y todo lo que está escrito hay que hacerlo. Y eso se consigue con el legato. Mirad, sentimos bien primero todas las notas, sin acentuar ninguna, sino como llevamos diciendo siempre, ¿no? Pasando el peso de una a otra y sintiendo siempre el fondo de cada tecla, como si quisiésemos tocar aquí abajo. Cada nota hasta el final. Y luego no tenemos ninguna prisa por llegar al la. He visto muchas versiones de mucha gente que hace y que incluso no coincide con la mano izquierda. Si dejamos la mano izquierda a tempo, prácticamente sin cambiar el pulso, podemos conseguir una frase muy natural que llegue con un diminuendo hacia abajo de todo. Podría seguir con esta pieza, podría explicaros cómo toco cada nota cuando toco esta pieza, pero vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Me acuerdo de llevar esta obra una vez a una masterclass. La masterclass duraba 1 hora y estuvimos tranquilamente 50 minutos de esa hora solamente con la primera frase. Desde este do hasta el sol,
porque al profesor no le parecía suficiente ni mi legato, ni mi diminuendo, ni mi profundidad del ataque, ni mi... nada. Y sí que es verdad que gracias a esa clase aprendí muchísimo más a sentir el contacto de cada tecla, a sentir el fondo de cada tecla y que cada nota vaya a la siguiente de una forma natural. Os voy a explicar cómo. No hay matemáticas aquí, no hay que pensar en qué cantidad de gramos de peso ponemos en cada nota para que suene. No, lo único que tenemos que hacer es tocar con el oído. Para conseguir un buen legato hay que conseguir siempre tocar con el oído, más que con los dedos. Es decir, si bien antes tocábamos esto y conseguíamos aquí el diminuendo de forma natural, vamos a hacer lo mismo pero esta vez hacia arriba, que es un poco más antiintuitivo, diríamos. Pero para hacer esto el principio es el mismo. Tocamos siempre de forma profunda y buscando el fondo de la tecla. Repetimos esto 40 veces, el profesor me acuerdo que me tuvo repitiendo esto sin dirección, solamente para sentir el fondo de la tecla del legato. Muchísimas veces. Y fuerte y profundidad y ataque lento hasta el final. Y después podemos añadir el diminuendo. Y ya cuando consigamos un diminuendo bueno podemos meter el pedal, que eso ya es el tercer nivel. Para conseguir el diminuendo bueno, vamos a tocar, como os decía antes, con el oído, es decir, no vamos a quitar gramos de peso cada nota que tocamos porque se hace imposible, solamente tenemos que sentir la resonancia de una nota y partir de esa resonancia para tocar la siguiente. Como decía, si tocamos demasiado fuerte, la línea se rompe. Si tocamos demasiado piano, la línea también se rompe. Hay un punto para cada nota que conecta con la nota anterior y hay que buscarlo y hay que echar muchísimas horas buscándolo. Yo lo hice. Pero aún así, si os fijáis, cada vez que toco un la bemol, como voy a ir a la siguiente posición y hay un cambio, aún me suena un poquito de acento. Ahora ya salió mejor, lo que pasa es que rompí la línea en 1-2 la bemol por tocarlo demasiado piano. Si queréis, todo esto que os estoy contando de cómo suena lo que acabo de tocar, podéis volver atrás en el vídeo y escucharlo otra vez. Seguimos entonces. Vamos a empezar esta sección. Primero de nada, una cuestión rápida. Tenemos dos voces, la melodía y el acompañamiento. Vamos a utilizar dos toques distintos, profundo y lento, y rápido y ligero. Casi staccato, no staccato, pero no legato, y bajando las teclas rápidas. Después de tocar el segundo acorde, tenemos que seguir escuchando la nota melódica. ¿Oís? Si conseguimos este balance es que vamos por buen camino. Y ahora vamos a hablar de la dirección. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Y podemos, con todas las veces que sale este motivo, podemos ir cada vez a una nota distinta. Por ejemplo, podemos empezar dándole apoyo al do y bajando. Podemos ir al re. Ir al do tiene sentido porque empieza la frase y disminuimos. Ir al re tiene sentido porque es la fundamental del acorde dominante en el que estamos. Podemos ir al fa sostenido, aunque queda un poco más rebuscado también. A mí no me gusta tanto esta, y aparte, no sé, no voy a dedicar horas de mi vida a conseguir ir a una nota que no me va a servir de nada después cuando la toque, ¿no? Es la sensible, sí. Pero de todas formas, en el sitio en el que está en el compás no vale la pena ir por ella. Vamos a ir al si porque es nota más aguda. Podemos ir al
al sol incluso. Al la es lo mismo que el fa sostenido, está fuera de un sitio donde se pueda ir. Pero vamos a ir al sol. Lo cual implica un crescendo desde que se empieza la frase hasta el final. Pero este crescendo también se puede regular, podemos hacerlo menos crescendo, teniendo igual la intencionalidad de llegar al sol, ¿no? Puede ser más o puede ser menos, pero siempre con la intencionalidad de llegar ahí. Y todas estas posibilidades que os estoy dando, que hay infinitas por cierto, depende de a qué nota vayáis y cuánta dirección le deis, valen para tener mucha variedad a la hora de tocar, para abrir vuestro abanico de posibilidades de lo que podéis hacer solamente con 6 notas y para hacer siempre vuestra música interesante al oyente, al público y hacer que siempre quieran estar con la oreja ahí para ver a dónde vais la próxima vez. Y si teníamos infinitas opciones solamente en 6 notas, imaginad en todas las notas que tiene todo este ejemplo. Vale, el primer paso para tocar esto bien es un buen legato y muchas horas de estudiar esto lento, sintiendo el fondo de cada tecla, como si quisiésemos llegar aquí. Y sintiendo la conexión de una nota con otra. ¿Vale? No ta, 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 sino como si lo estuviésemos cantando, ¿vale? Incluido aquí. ¿Por qué? Porque si no tenemos aquí un buen contacto y un buen legato y un buen trabajo de dedos hecho, que son muchas horas por cierto, no nos va a quedar más remedio que trampear con el pedal. Y no he tocado bien ni la mitad de las notas, pero he hecho el efecto del crescendo y ha sonado bien al llegar aquí, ¿verdad? Pero cualquier músico y cualquier profesor y cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de cómo funciona el piano, cuando toquéis esto se va a dar cuenta de lo que estáis haciendo. Entonces, trabajad mucho con los dedos. Y una vez que hemos trabajado esto y nos sentimos confiados de que tenemos cada nota bajo control, ya podemos empezar a frasear. Por ejemplo, este motivo de subida suena 4 veces, ¿vale? El primero de ellos, yo lo voy a llevar a este la para hacer esta melodía. Con la mano izquierda. Otra vez. Esto cuando se toca rápido es mucho más sutil. La segunda vez, por ejemplo, voy a ir hacia los mi bemol. Pasamos ahora a sol menor, la tercera subida, y yo voy a buscar aquí un crescendo continuo. Ya no me interesa porque si no el público igual se cansa de escuchar todo el tiempo lo mismo, aunque vayamos a diferentes notas. Entonces, desde abajo vamos a empezar piano y vamos a llegar hasta arriba, prácticamente fuerte. Y ahora estamos en fa menor, y lo quiero tocar más ligero, todo el tiempo, prácticamente sin mucha dirección, para darle también un poco más de variedad. Entonces, ahora llegamos otra vez a la tercera subida, mi bemol mayor. Vamos a buscar
otra cosa distinta. Vamos a quedarnos en la atmósfera de Fa menor. La última vez. Y la última vez ya profundo, legato y creciendo hasta el final. Entonces, repasamos. La primera vez voy a ir hasta cada La para hacer esta melodía. La segunda vez voy a ir hacia los Mi bemol, Sol menor, profundo y legato. Y Fa menor muy ligero. Quiero puntualizar aquí que para tocar así de ligero antes hay que estudiar. Con el mismo toque lento y profundo de antes y muy legato para sentir bien cada nota. No, esto no se toca así desde el principio. Y no se estudia así. Porque no vamos a sentir la conexión entre las notas. Estábamos, número 4, Fa menor, ligero. Número 5, otra vez Mi bemol, ligero. Y el último, Mi bemol, profundo y cada nota es importante. Entonces, en resumen, un buen legato está relacionado con un buen uso del peso y una buena gestión del ataque. Y una vez que conseguimos un buen legato, no solo vamos a conseguir unas melodías súper bonitas, sino que además vamos a sentirnos más seguros con nuestros dedos y vamos a confiar más en nosotros mismos a la hora de tocar, porque vamos a sentir todo mucho más bajo control. Espero que esto os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.